Noam Chomsky, la deseducación. Prólogo. La democracia ha fracasado porque hay demasiada gente que la teme. Creen que el bienestar y la felicidad son tan escasos que resulta imposible y quizá indeseable creer en un mundo de personas prósperas y libres. Sin embargo, este mundo con todas sus contradicciones aún puede salvarse, aún puede renacer, pero no recurriendo al capital, el interés económico, la propiedad y el oro. W. Du Bois. En las sociedades llamadas libres y abiertas, la escuela afronta unas tensiones y paradojas formidables. Por una parte tiene la responsabilidad de enseñar las ventajas del sistema democrático, por otra es cómplice de la hipocresía inherente a las democracias contemporáneas, en las que según Noam Chomsky el término democracia se refiere a un sistema de gobierno en el que ciertos elementos de la élite que se apoyan en la comunidad comercial controlan el Estado mediante el dominio de la sociedad privada, mientras que la población observa en silencio. Entendida así, la democracia es un sistema en el que las decisiones son tomadas por las élites y ratificadas públicamente, como sucede en los Estados Unidos. De este modo, la intervención popular en el establecimiento de la política pública se considera una seria amenaza. Por esta razón, los movimientos populares de los años 60 y 70 que se movilizaron para oponerse a la implicación criminal de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, así como para exigir una mayor protección de los derechos civiles y del medio ambiente, representaron una amenaza real para la clase gobernante. En los Estados Unidos, este sector social dominante replicó creando la Comisión Trilateral, cuyo objetivo era encontrar maneras de evitar que auténticas muchedumbres siguieran participando de forma democrática en el cuestionamiento de la conducta inmoral de los gobiernos occidentales. En este proceso, la Comisión Trilateral abandonó toda pretensión de que la escuela enseñara los valores democráticos. Sus miembros, entre los que se contaba el expresidente Jimmy Carter, pertenecían a una élite internacional de carácter mayoritariamente liberal y resolvieron las mencionadas tensiones y paradojas de la escuela democrática, encargándole el adoctrinamiento tendencioso de los más jóvenes. Ello ha llevado a Chomsky a afirmar que la Comisión Trilateral concebía las escuelas como centros de adoctrinamiento, en tanto que imponen la obediencia, bloquean todo posible pensamiento independiente e interpretan un papel institucional dentro de un sistema de control y coerción. En paralelo a este objetivo de la trilateral que buscaba mecanismos para mantener la hegemonía cultural del capitalismo, emergió una plétora de comisarios culturales al estilo soviético, cuya empresa era financiada en gran medida por fundaciones y comités de expertos conservadores. Su misión era contener lo que se entendía como un exceso de democracia y acusar a los que quisieran democratizar las instituciones y sustituir las relaciones de poder actuales por la catástrofe social de los 60. Resultaba imprescindible, por tanto, atacar frontalmente los experimentos democráticos que ponían en cuestión la conducta inmoral e incluso criminal de los gobiernos y que culpaban sin tapujos a los programas para una gran sociedad, no solo por las pérdidas económicas, sino también por el descenso en los resultados de los exámenes de secundaria, los problemas con la droga y una generación de niños y jóvenes sin padres, sin fe y sin más sueños que la atracción de la calle. Mientras la clase gobernante no pide disculpas por la función antidemocrática de las escuelas, se espolea a los gestores culturales de nivel medio, expertos, profesionales y maestros, mediante un sistema de recompensas para que propaguen el mito de que la escuela es un espacio democrático en el que se enseñan los valores democráticos. Como gestores culturales, los maestros apadrinan estas verdaderas teologías o incuestionadas, de forma que legitiman la función institucional desarrollada por las escuelas dentro de un sistema de control y coerción.
El ejemplo más evidente de ello lo he mencionado ya en algunas obras anteriores. Se trata del caso de David Sprisley, un estudiante de 12 años de la Escuela Latina de Boston, a quien se abrió un expediente disciplinario por haberse negado a pronunciar el juramento de fidelidad, que le parecía una exhortación hipócrita al patriotismo, puesto que no existe libertad y justicia para todos. Para Sprisley, el juramento pretende unir a los oprimidos y los opresores. Hay gente que lleva coches impresionantes, vive en casas impresionantes y no tienen que preocuparse por el dinero. Y luego está la gente pobre, que viven en barrios malos y van a escuelas malas. Es como si el juramento hiciera parecer que todo el mundo es igual, aunque no es cierto. No hay justicia para todos. A Sprisley finalmente no se le impuso ninguna sanción, pero fue necesario que la Unión Americana en pro de las libertades civiles, American Civil Liberties Union, escribiera una carta a su favor, citando un caso judicial de 1943, Junta Educativa del Estado de Virginia Occidental contra Barrett, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos avaló el derecho de un estudiante a no pronunciar el juramento de fidelidad y permanecer sentado. En el primer capítulo de este libro titulado Educar para la Libertad, le pregunté a Chomsky a qué se debía que un niño de 12 años pudiera detectar la evidente hipocresía del juramento y no sus maestros y administradores, que habían recibido una educación de nivel muy superior. Para Chomsky, lo que sucedió a David Sprisley es lo que se espera de las escuelas, que son centros de adoctrinamiento y obediencia impuesta, lejos de favorecer el pensamiento independiente. La escuela, a lo largo de la historia, no ha dejado de interpretar un papel institucional dentro de un sistema de control y coerción. Una vez que se te ha educado, se te ha socializado ya de una manera que respalda las estructuras de poder que a su vez te recompensan generosamente. En este sentido, como observa acertadamente Edward Said, los maestros son como otros profesionales expertos o consultores que proporcionan autoridad con su labor, a cambio de importantes beneficios. En tanto que funcionarios pagados por el Estado, se espera de los maestros que se comprometan con cierto tipo de reproducción ética, social, política y económica diseñada para moldear a los estudiantes a imagen de la sociedad dominante. Aunque afirmamos contar con una educación democrática, la realidad es muy diferente. Tenemos un modelo educativo colonial muy elaborado y diseñado fundamentalmente para formar a los maestros con métodos que devalúan la dimensión intelectual de la enseñanza. El objetivo principal de este modelo colonial es continuar discapacitando a los maestros y estudiantes de forma que caminen irreflexivamente a través de un laberinto de procedimientos y técnicas. De ello se sigue que el sistema educativo de los Estados Unidos no fomenta el pensamiento crítico e independiente, antes el contrario. Nuestras llamadas escuelas democráticas se basan en un enfoque instrumental y acumulativo, que normalmente impide el desarrollo de la clase de racionamiento con la cual se puede leer el mundo críticamente y comprender los motivos y relaciones que subyacen a los hechos. A grandes rasgos, este enfoque instrumental se caracteriza por la realización de ejercicios rutinarios, que no exigen esfuerzo ni tratan temas importantes y que son repartidos como preparación para exámenes de tipo test, por maestros que no escriben más que galimatías en imitación de la palabrería psicológica que los rodea. A medida que los departamentos estatales de educación reafirman su control sobre el currículo escolar mediante la estandarización de exámenes oficiales de tipo test, adquiere más vigencia este tipo de educación instrumental y acrítica, ya que la enseñanza se confía a los test, mientras que se desatiende el aprendizaje que ha de guiar la relación del yo con la vida pública y de la responsabilidad social con las peticiones más generales de la ciudadanía. En este proceso, los maestros favorecen el aprendizaje rutinario y la simple memorización de hechos, mientras que sacrifican el análisis crítico del orden sociopolítico, aun cuando este orden empieza por crear la necesidad misma de la educación.
Habitualmente los maestros no piden a sus estudiantes que analicen las estructuras sociopolíticas que dan forma a sus circunstancias, y tampoco se les permite emprender el proceso de descubrir la verdad por sí mismos. En lugar de eso se espera que los estudiantes aprendan, aunque en la práctica no sea un camino para aprender nada, por una mera transferencia de conocimientos que se engulla con el aprendizaje memorísticos y después se omite en los test estatales estandarizados. No se procura, por tanto, el desarrollo de un pensamiento crítico e independiente, sino que se anestesia el racionamiento de nuestros estudiantes, como bien supo reflejar John Asbury en su poema ¿Qué es la poesía? En la escuela me expulgaron de todas las ideas, hasta dejar el campo limpio, dado que nuestra sociedad permite que las culturas corporativas reduzcan las metas de la educación a los requerimientos pragmáticos del mercado, y por tanto se forma a los estudiantes para que sean trabajadores sumisos, consumidores expectantes y ciudadanos pasivos. La sociedad se ve forzada a crear estructuras educativas que adormezcan la capacidad crítica de los alumnos, con miras a domesticar el orden social y asegurar así su autopreservación. Consecuentemente crea patrones educativos que incluyen acciones que procuran la domesticación de la conciencia y su transformación en un recipiente vacío. La educación dentro de esta práctica cultural dominada queda restringida a una situación en la que el educador que sabe transfiere un conocimiento preexistente al estudiante que no sabe. Cada vez más, a medida que la cultura corporativa aumenta su control sobre la escuela, la función de los maestros se ve reducida a imponer una verdad oficial, predeterminada por un grupo reducido de personas que analizan, ejecutan, toman las decisiones y mueven los hilos en el sistema político, económico e ideológico. Para poder llevar a cabo esta tarea de educación, que irónicamente no produce más que ignorancia, los maestros han de tratar a sus alumnos como vasijas vacías que se deben rellenar con ideas predeterminadas y generalmente desconectadas de la realidad social que los envuelve, así como de cualquier valor de igualdad, responsabilidad y democracia. En este sistema del educar para domesticar, que bordea la idiotización, se echa en falta el espacio pedagógico para que los alumnos, como bien indica Chomsky, más adelante no sean considerados como un simple auditorio, sino como elemento integrante de una comunidad con preocupaciones compartidas en la que uno espera poder participar constructivamente. En lugar de ello se premia al que colabora con su propia idiotización, hasta convertirse en el llamado buen estudiante, que repite el oído, que renuncia al pensamiento crítico, que se adecúa a los modelos que le ofrecen y que ha de contentarse con recibir contenidos impregnados de una ideología esencial para los intereses del orden sagrado. Dentro de este modelo de educación domesticadora, por tanto, el mejor estudiante es el que recita religiosamente los eslóganes fosilizados del juramento de fidelidad. En la escuela sobresale el que tosuda e reflexivamente acepta las grandes mentiras como las que cuenta Tom Paxton en su canción What Did You Learn in School Today? Hijo mío, amor mío, ¿qué has aprendido hoy en la escuela? Hijo mío, amor mío, ¿qué has aprendido hoy? Aprendí que Washington nunca ha contado una mentira, que los soldados no se mueren casi nunca y que todas las personas son libres. Eso es lo que he aprendido hoy en la escuela. Eso es lo que he aprendido hoy. Aprendí que los policías son mis amigos, que la justicia no tiene fin y que los asesinos pagan sus crímenes con la muerte, aunque a veces cometamos algún error. Aprendí que nuestro gobierno tiene que ser poderoso, que siempre tiene la razón, que no se equivoca. Nuestros líderes son los mejores, por eso los elegimos una y otra vez. Aprendí que las guerras no son tan malas y aprendí cosas sobre las guerras más grandes que hemos tenido. Hemos luchado en Francia y en Alemania y quizá algún día llegue mi oportunidad. Eso es lo que he aprendido hoy en la escuela. Eso es lo que he aprendido hoy. Afortunadamente no todos los estudiantes aceptan voluntaria y acríticamente
esta pedagogía de los grandes embustes, sino que algunos son conscientes de las mentiras que me contó mi maestro. Por tomar el título de un libro de James W. Logan, por ejemplo, los profesores de historia intentan promover el compromiso de sus estudiantes usando libros de texto que retratan el pasado como si se tratara de un drama moral simplificado. Sé un buen ciudadano. Puedes sentirte orgulloso de lo que has heredado. Sé lo máximo que puedas ser. Después de todo, mira todo lo que han logrado los Estados Unidos. Esta forma de optimismo falso, según Logan, puede acabar suponiendo una carga para los estudiantes de color, los hijos de padres de clase trabajadora, las niñas que observan la ausencia constante de personajes históricos femeninos o los miembros de cualquier otro grupo que no haya conseguido el éxito económico. No es de extrañar que los niños de color estén alineados en su alineación, se niegan a aceptar el conocimiento que les has transmitido un sistema ideológico y doctrinal que falsea la realidad y distorsiona su imagen, con la esperanza de que los estudiantes se acomodarán a vivir en la mentira. Es por esta razón por la que un gran número de estos estudiantes subordinados planta cara a la educación doctrinal, utilizando el recurso de abandonar los estudios, y es por esta misma razón, quizá por lo que muchos de ellos hacen resonar todavía la famosa canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, otro ladrillo en el muro. We don't want no education, we don't want no thought control. Tal como he indicado hasta aquí, la escuela procura mantener la hegemonía cultural y económica vigente en las sociedades llamadas abiertas y democráticas, para lo cual recurre a la propagación de mitos, según afirma Bárbara Flores. Los mitos son persistentes porque no se los cuestiona, son convincentes porque ofrecen un retrato simplificado de una realidad compleja, y son antirrealistas porque disfrazan la verdad. Se sigue entonces que la enseñanza de la verdad, sin disfrazar, tal como ha sugerido Chomsky persuasivamente, supone una auténtica amenaza para el sistema doctrinal. Un maestro al que se paga para que proteja el sistema doctrinal e ideológico vigente tendrá escaso interés en enseñar a sus estudiantes que los Estados Unidos han violado sistemáticamente el juramento de fidelidad, desde la legalización de la esclavitud y la denegación de los derechos de las mujeres al genocidio casi total de los nativos americanos, pasando por las actuales prácticas discriminatorias en contra de las personas que debido a su raza, etnia o sexo no son tratadas con la dignidad y el respeto por los que se ahoga en el juramento. Este maestro tampoco tendrá alicientes para explicar la historia de la gente de los Estados Unidos, de Howard Zinn, en la que los estudiantes podrían aprender que érase una vez un comité legislativo de Massachusetts que promulgó una ley para incentivar económicamente el asesinato de los indios. Por cada caballera de hombre indio que se mate, 40 libras, por cada caballera de mujer india o de hombre indio menor de 20 años, 20 libras, y tampoco verá la razón de enseñar a sus estudiantes que ni siquiera Abraham Lincoln, el presidente antiesclavista, respaldó plenamente los principios de igualdad, respeto a la vida, libertad y persecución de la felicidad, contenidos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando aseveró que diré entonces que no estoy, ni lo he estado jamás, a favor de fomentar de ninguna forma la igualdad social y política de las razas blanca y negra. Yo, al igual que cualquier otro hombre, estoy a favor de mantener la posición superior asignada a la raza blanca. Podría replicarse tal vez que los incidentes citados en el párrafo anterior pertenecen a los archivos más polvorientos de nuestra historia temprana, pero no me parece que hayamos aprendido demasiado de estos testimonios históricos peligrosos, vista nuestra propensión a la barbarie en contra de otros grupos y naciones y en nombre de la democracia. No es una simple coincidencia ni una denominación accidentalmente ingenua el que la destrucción de pueblos enteros de Vietnam, que produjo una masacre de mujeres, niños y ancianos, fuera denominada por los Estados Unidos una operación de paz. Tampoco es una coincidencia el que la invasión de Panamá
recibiera el nombre Operación Causa Justa. Esta invasión supuso la muerte de miles de víctimas inocentes en el intento de arrestar a un jefe de Estado, Manuel Noriega, que en realidad era un desaprensivo creado y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Trabajaba como informador a sueldo de la CIA y siempre había sido considerado amistoso, hasta que empezó a actuar con excesiva independencia para nuestro gusto democrático. Invadir un país y arrestar a su jefe de Estado viola las mismas leyes internacionales que los Estados Unidos afirmaban estar defendiendo durante la Guerra del Golfo. La defensa estadounidense de los elevados principios y leyes internacionales que condujeron a la Guerra del Golfo no puede tener validez moral, a no ser que olvidemos nuestra memoria histórica más reciente. Digámoslo claro, la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein fue brutal, cruel y en suma imperdonable, pero desde luego no lo fue más que la invasión estadounidense de la isla de Granada, la invasión estadounidense de Panamá o la invasión turca del norte de Chipre, por no mencionar el apoyo de los Estados Unidos al totalitarismo derechista y los escuadrones de la muerte en Chile, El Salvador y Guatemala, entre otros países. Frente a este paisaje de agresión y de violación continua de las leyes internacionales perpetradas por los Estados Unidos y otros países que cuentan con su apoyo, resulta difícil explicar la facilidad con que el presidente Clinton y otros mandatarios occidentales convencieron a una ciudadanía supuestamente muy instruida y libre de que el bombardeo de Kosovo por parte de la OTAN fue una intervención humanitaria destinada a detener la limpieza étnica de los albaneses, cuando el resultado fue justamente el contrario, esto es, el bombardeo de Kosovo por las fuerzas de la OTAN provocó un agravamiento dramático e inmediato de la limpieza étnica y el genocidio en Kosovo, y provocó igualmente, como era predecible, un incremento drástico de las matanzas, las violaciones y la tortura de los habitantes de etnia albanesa. La incapacidad de relacionar diferentes sucesos históricos, de trazar relaciones que deriven en una comprensión clara de la realidad, impide entender a los que han sido domesticados mediante la educación que si aplicáramos el mismo racionamiento que ha servido para justificar la intervención humanitaria en Kosovo, la OTAN debería bombardear también otros países como Colombia, por ejemplo, incluso Turquía, que es uno de sus estados miembros. En Colombia, como bien ha demostrado Shoskin con numerosas pruebas, la media anual de asesinatos políticos cometidos por el gobierno y su aparato paramilitar, según las estimaciones del Departamento de Estado, está en el mismo nivel que en Kosovo antes del bombardeo de la OTAN y han generado por encima del 1.000.000 de refugiados. En lugar de bombardear Colombia para detener la matanza de los propios colombianos, la administración de Clinton propuso enviar a 1.600 millones de dólares para reforzar el ejército con el objetivo supuestamente de combatir la guerra de la droga, y además, según Shoskin, fue singularmente generosa en su elogio del presidente César Gaviria, a cuyo mandato cabe achacar la responsabilidad de un nivel de violencia atroz. El caso de Turquía no es menos incomprensible, pues ya ha provocado que más de 1.000.000 de kurdos huyeran del campo de Diyarbakir, la capital oficial del Kurdistán, intentando escapar al bombardeo de sus pueblos con aviones estadounidenses. El apoyo de los Estados Unidos a Indonesia, al igual que su complicidad con las matanzas de Timor Oriental, está perfectamente documentado y exigirá la aplicación de los mismos principios internacionales que defienden la intervención humanitaria. De no ser por la amnesia social y la incapacidad de relacionar los diferentes acontecimientos, no hubiéramos referido sin duda a la función desempeñada por Daniel Patrick Moynihan como embajador ante las Naciones Unidas. En su memoria de la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia, titulada Un lugar peligroso, Moynihan arroja luz sobre su papel como embajador estadounidense ante las Naciones Unidas. Los Estados Unidos querían el resultado que finalmente se produjo
y se reforzaron en provocarlo. El Departamento de Estado quería que las Naciones Unidas demostraran su inutilidad en todas y cada una de sus medidas. Esta tarea me fue confiada a mí y puedo decir que supe llevar a término con un éxito nada despreciable. Mohinan añadió que en tan solo 2 meses habían muerto alrededor de 60.000 personas, prácticamente la misma proporción de bajas que sufrió la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como no se denuncia la relación que vincula estos sucesos, los Estados Unidos han podido seguir proclamando la exactitud moral de su defensa de las leyes internacionales y la inviolabilidad de las fronteras nacionales. Al par que continuaba violando leyes y fronteras a su entero capricho. La incapacidad de percibir estas contradicciones tan evidentes es un componente clave de la manipulación ideológica que suele producir una desarticulación de los conocimientos adquiridos, alejando así a los observadores de una comprensión crítica y coherente del mundo en el que viven. Esta desarticulación del conocimiento conlleva la anestesia de la conciencia, sin la cual es imposible desarrollar una postura política clara, tal como ha indicado elocuentemente Frei Betto. La percepción clara de la realidad requiere que cada cual trascienda la concepción de la vida como un simple proceso biológico, para llegar a entenderla como un proceso personal y colectivo. Betto se refirió a esa concepción errónea como el tendedero de la información. Puede haber colgado en él una gran cantidad de piezas de información, pero no todo el mundo es capaz de relacionarlas unas con otras. No es de extrañar, por tanto, que las potencias occidentales presentaran un respaldo tan eufórico a la intervención humanitaria de la OTAN en Kosovo, que pretendía parar la limpieza étnica de los albaneses, pero a la vez fingiera no tener noticia de las matanzas en Ruanda, Colombia, Turquía y otros países. La percepción clara de la realidad política requería que uno fuera capaz de separar y reordenar las piezas frecuentemente fragmentarias del tendedero. La adquisición de la suficiente claridad de ideas exige un alto nivel de claridad política, algo que la ideología dominante intenta eliminar por todos los medios, ya desde la escuela, y que se adquiere a base de cribar el flujo de información y relacionar unas piezas con otras hasta que se logra una comprensión global de los hechos y su razón de ser. Podemos ver ahora por qué las personas que han sido educadas bajo un modelo domesticador de transferencia o incluso imposición de conocimientos no son capaces de interconectar las piezas y distinguir, por ejemplo, 2 dimensiones de la intervención humanitaria de la OTAN en Kosovo, la mítica y la objetiva. En parte ello obedece a que los maestros políticos de 3 al cuarto, que como la mayoría de expertos han aceptado ciegamente la ideología dominante, son técnicos que en razón de la educación domesticadora que se les ha transferido en la línea de montaje, la fábrica de las ideas, e impulsados por este conocimiento engañoso, no suelen llegar a desarrollar una comprensión del mundo crítica y coherente. En resumen, este tipo de pensamiento domesticado hace posible que nos pongamos de parte de los líderes políticos que realizan el ritual de exigir la protección de los derechos humanos en todo el mundo, pero que no reconozcamos la complicidad de estos mismos líderes en la violación de los derechos de los ciudadanos que viven bajo regímenes totalitarios apoyados abierta o encubiertamente por los Estados Unidos. La naturaleza selectiva de nuestro respaldo incondicional a los derechos humanos resulta evidente en los casos de Colombia, Guatemala, Indonesia, Haití o Turquía, entre otras naciones. Uno de los componentes centrales de esta pedagogía de las mentiras, diseñada por la ideología dominante para impedir el desarrollo de una comprensión crítica de la realidad, es la creación de ilusiones necesarias y simplificaciones en gran escala y de gran poder emotivo, para que el rebaño desconcertado, la masa ingenua y mentecada, no se vea aturdido por la complejidad de los problemas reales que además tampoco sabría cómo resolver.
Es por ello que la escuela y la universidad intentan frenar el desarrollo de una educación más crítica según los varios modelos propuestos por Chomsky, Paulo Freire o Henry Gurux. Según ellos, como sujetos que sabemos que tenemos un conocimiento en ocasiones previo y en ocasiones referido a objetos que aún han de ser producidos. Nuestra relación con los objetos cognoscibles no se puede limitar a los objetos en sí mismos. Necesitamos llegar a comprender el complejo de las relaciones entre los objetos. En una época en la que vivimos controlados por una creciente fabricación del consentimiento debido a las triquiñuelas tecnológicas de los medios de comunicación, cortes de voz mínimos y selectivos, manipulación metafórica del lenguaje e ideas precocinadas y carentes de sustancia, resulta aún más urgente aceptar la propuesta de Chomsky. Desarrollemos un enfoque crítico de la educación, un auténtico servicio público y general que nos proporcionaría técnicas de autodefensa, vista la tendencia de los seres humanos a construir cuentos placenteros con los que suelen engañarse a sí mismos y favorecerse a sí mismos y sus grupos. Especialmente cuando esos cuentos engañosos son recompensados por el orden social dominante. El desarrollo de una comprensión crítica que enlace el significado de las palabras con un entendimiento más coherente del significado del mundo se constituye en un requisito previo para alcanzar una percepción más clara de la realidad. Tal como indica Freire, es únicamente mediante la práctica política como se empieza a superar la poca coherencia de la sensibilidad ante el mundo, y una empresa intelectual más ambiciosa origina una más coherente comprensión del mundo. Así como miras a superar las lecturas de la realidad que no pasan del mero nivel de la palabra, por ejemplo, intervención humanitaria, hemos de desarrollar una comprensión crítica de varias entidades psicológicas, como las memorias, las creencias, los valores, los significados, etcétera, que existen realmente allá afuera, en el mundo de la acción y la interacción social, antes de dotar de sentido a una descripción de la realidad en el nivel de las palabras. Por tanto, es necesario leer el mundo. Esto es, las prácticas culturales, sociales y políticas que lo conforman. La lectura del mundo debe preceder, por tanto, a la lectura de las palabras, tal como sugiere Freire. Ello equivale a afirmar que para poder acceder al significado pleno y verdadero de cualquier entidad, debemos analizar las prácticas culturales y políticas que vehiculan nuestro acceso al campo semántico del mundo y su interacción con los rasgos semánticos de la palabra. Como el significado es cuando menos huidizo, tenemos que basarnos en aquellos modelos culturales que son responsables de nuestros cuentos y frecuentemente los cuentos con los que nos engañamos. Una ojeada a la tesis de la intervención humanitaria en Kosovo basta para desvelar cómo las prácticas culturales y políticas no solo moldean, sino que incluso determinan la manipulación metafórica del lenguaje, facilitada a su vez por imágenes controladas informáticamente y mensajes verbales marcados por el uso estratégico de un lenguaje ambiguo que oculta a los telespectadores el alcance real del terror. Y las matanzas inherentes a esas intervenciones humanitarias. Para William Lutz, este lenguaje deliberadamente ambiguo esquiva la responsabilidad o la imputa a otros y discrepa de su significado real o pretendido. En su lenguaje que oculta impide el pensamiento, más que potenciar el pensamiento, este lenguaje lo limita. En esta lúcida recopilación de ensayo, Chomsky no solo urge a todo aquel que anhele una vida más democrática que adopte una actitud más crítica hacia el mundo, sino que además nos proporciona útiles herramientas para revelar el desorden social y con él las prácticas hipócritas y deshumanizadoras de nuestras democracias. Ello equivale a enseñar la verdad sobre el mundo y la sociedad. Chomsky ni pide a los lectores adoptar un lenguaje crítico necesario para desenmascarar una realidad oscurecida y su manipulación ideológica, pero también, de acuerdo con lo expresado por Gurux y Freire, promueve una pedagogía de la esperanza por la cual se invita a los estudiantes a que descubran por sí mismos la naturaleza de la democracia y su funcionamiento.
En este proceso los estudiantes abandonan su posición de meros objetos y se convierten en agentes de la historia, a la búsqueda incesante de la verdad, según enfatiza Chomsky. Enérgicamente los maestros han de cesar en su complicidad con la educación tecnocrática que los desintelectualiza y hace que trabajen fundamentalmente para reproducir, legitimar y mantener el orden social dominante que les reporta beneficios. Los maestros, por tanto, han de rechazar la tentación de convertirse en comisarios culturales y convertirse en auténticos intelectuales que tienen la obligación de investigar y difundir la verdad sobre los temas más significativos, sobre los temas que importan. Tal como precisó Chomsky en nuestro diálogo, este punto no deja de ser percibido por los intelectuales occidentales, que no tienen mayor problema en aplicar principios morales elementales en aquellos casos que atañen a los enemigos oficiales. En esta línea Chomsky impele a los que quieran vivir democráticamente unirse al coro de intelectuales genuinos definidos por Edward Said como los que se arriesgan a prescindir de las certezas fáciles que nos proporciona nuestra información, nuestro idioma y nuestra nacionalidad, y con tanta frecuencia nos impiden observar las realidades ajenas. También conlleva buscar e intentar apoyar un único estándar de actuación humana en lo que atañe a cuestiones como la política extranjera o la social. De este modo, si concedemos un acto de agresión inmotivado por parte de un enemigo, deberíamos ser capaces de hacer lo mismo cuando nuestro gobierno invade a otro estado más débil. Como intelectuales genuinos, en suma, los maestros tienen que hacer suyo un lenguaje crítico que denuncie la hipocresía, la injusticia social y las situaciones de miseria. Han de comprender también que la escuela representa a la vez la ideología dominante y la posibilidad de lucha y resistencia, y que debería ser defendida por grupos diversos, ya que desempeña un papel fundamental en preparar a los estudiantes para que asuman la responsabilidad de expandir los horizontes de la democracia y la ciudadanía crítica. Es desde esa perspectiva a la vez crítica y posibilista desde donde Chomsky urge a los lectores del presente libro a tomarse en serio el desafío de convertirse en agentes de la historia, a que trabajen por un mundo menos discriminatorio, más democrático, menos deshumanizador y más justo. Las lúcidas propuestas de Chomsky respecto a la humanización del mundo tienen un eco significativo en las afirmaciones de otro gran educador, Paulo Freire, quien recuerda continuamente a todos los que comparten ese deseo que pensar en la historia como posibilidad es reconocer la educación como una posibilidad. Significa que si bien la educación no puede lograrlo todo, sí tiene algunos logros a su alcance. Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos los educadores es descubrir qué resulta históricamente factible en la línea de contribuir a la transformación del mundo, originando un mundo más redondeado, menos anguloso, más humano. Capítulo 1. Educar para la libertad. Un diálogo con Donaldo Macedo. Donaldo Macedo, hace algunos años me sentí intrigado por el caso de David Spitzer, un estudiante de la Escuela Latina de Boston, de tan solo 12 años, quien tuvo que afrontar un expediente disciplinario por haberse negado a pronunciar el juramento de fidelidad. A Spitzer le parecía una exhortación hipócrita al patriotismo, puesto que no hay libertad y justicia para todos. Quería preguntarte por qué crees que un niño de 12 años puede detectar la evidente hipocresía del juramento, y en cambio no lo hicieron sus maestros y administradores. Me deja pasmado que los maestros, que por la misma naturaleza de su trabajo deberían considerarse a sí mismos intelectuales, sean incapaces de ver lo que le resulta evidente a un niño, o incluso se nieguen a aceptarlo. No, a Chomsky, no es difícil de entender. Lo que acabas de mencionar demuestra la profundidad del adoctrinamiento tendencioso que se lleva a cabo en nuestras escuelas e incapacita a las personas instruidas para comprender siquiera las ideas más elementales, al alcance de cualquier niño de 12 años. De acuerdo, pero me sorprende que un maestro,
que ha recibido una formación superior o un director de escuela sacrifiquen el mensaje del juramento de fidelidad a la imposición de la obediencia y exijan a sus estudiantes que lo pronuncien. A mí no me extraña en absoluto. De hecho, lo que sucedió a David Priestley es lo que se espera de las escuelas, que son centros de adoctrinamiento y obediencia impuesta. Lejos de favorecer el pensamiento independiente, la escuela a lo largo de la historia no ha dejado de interpretar un papel institucional dentro de un sistema de control y coerción. Una vez que se te ha educado, se te ha socializado ya de una manera que respalda las estructuras de poder que a su vez te recompensan generosamente. Pensemos en Harvard, por ejemplo. En Harvard no aprendes solo matemáticas, aprendes además que se espera de ti por ser graduado de Harvard, qué conducta has de seguir y qué preguntas no tienes que hacer jamás. Aprendes las gollerías propias de un cóctel, cómo debes vestirte, cómo se imposta el acento de Harvard. Y también cómo relacionarte con una determinada estructura de clase y cómo conocer las metas, los objetivos y los intereses de esta clase, la clase dominante. Así es, en este caso hay una diferencia abrumadora entre Harvard y el MIT Instituto de Tecnología de Massachusetts, aunque sería razonable definir el MIT como una institución más de derechas. Es en cambio mucho más abierto que Harvard. En Cambridge tienen un dicho que refleja bien esa diferencia. Harvard forma a la gente que gobierna el mundo. El MIT forma a los que lo hacen funcionar. Como consecuencia, en el MIT hay muchas menos preocupación por el control ideológico y mucho más espacio para el pensamiento independiente. Mi situación aquí es una buena muestra de ello, pues nadie ha puesto obstáculos a mi acción política ni mi activismo. Ahora bien, no pretendo decir con eso que MIT sea un foco de activismo político. No ha dejado de desarrollar la función institucional que le corresponde, ocultar la mayor parte de la verdad sobre nuestro mundo y nuestra sociedad. De no haber sido así, si se hubiera dedicado a enseñar la verdad, tampoco habría podido sobrevivir demasiado. Y precisamente porque no enseñan la verdad sobre el mundo, las escuelas estadounidenses no tienen más recurso que el bombardeo propagandístico constante a favor de la democracia. Si la escuela fuera en verdad democrática, no sería necesario machacar a los estudiantes con tópicos sobre la democracia. Simplemente la acción y la conducta serían democráticas, pero sabemos que no es así. En principio, cuanto más necesario resulte hablar sobre los ideales de la democracia, menos democrático será el sistema. Esto es bien conocido por los que se dedican a la política y a veces ni siquiera se molestan en ocultarlo. La Comisión Trilateral se refería a las escuelas como las instituciones responsables del adoctrinamiento de los jóvenes. Este adoctrinamiento tendencioso es imprescindible, porque las escuelas fueron diseñadas hablando a grandes rasgos para apoyar los intereses del sector social dominante, la gente de mayor riqueza y bienestar. Desde muy temprano en la educación se nos socializa para que comprendamos la necesidad de prestar respaldo a la estructura del poder, sobre todo a las grandes empresas, a los hombres de negocios. La lección que uno saca de esa educación socializadora es que como no apoyes los intereses de los más ricos y poderosos, los tendrás crudos. Sencillamente se te expulsa del sistema o se te marginaliza. Y la escuela cumple con éxito este programa de adoctrinamiento de los jóvenes, por decirlo con las mismas palabras de la trilateral, gracias a que opera dentro de un marco de propaganda cuyo efecto es deformar o suprimir las ideas y la información no deseadas. ¿Cómo es posible que estos intelectuales que propagan falsedades al servicio de los intereses de los más poderosos, sin atreverse a salir de dentro del marco propagandístico, salgan impunes de su complicidad? Lo cierto es que no salen impunes de nada. De hecho, están prestando el servicio que se espera de ellos. Lo esperan ahí, así, las instituciones para las que trabajan, y ellos cumplen los requerimientos del sistema doctrinal, ya sea voluntaria o quizá inconscientemente.
Es como si contrataras a un carpintero y una vez realizado el trabajo para que lo contratase, te preguntaras cómo ha podido hacerlo. Bueno, ha hecho lo que se esperaba de él y los intelectuales ofrecen un servicio muy parecido. Se comporta tal como se espera de ellos en la medida en que se presenta una descripción de la realidad mínimamente ajustada, pero sobre todo adecuada a los intereses de los que tienen más poder y más riqueza. Es decir, de la gente que posee estas instituciones que solemos llamar escuelas y que en el fondo vienen a poseer la sociedad entera. Está claro que históricamente los intelectuales han interpretado un papel vergonzoso con su apoyo al sistema doctrinal. Vista esta postura no demasiado honrosa, ¿crees que pueden ser tenidos por intelectuales en el sentido más genuino del término? En varias ocasiones te has referido a algunos profesores de la Universidad de Harvard como comisionarios al estilo soviético. Personalmente creo que ese término lo describe mejor que el de intelectuales, pues son cómplices de la estructura del poder. Además desarrollan un rol funcionarial, puesto que defienden los supuestos valores de la civilización, aun cuando estos en muchos casos han generado justamente el efecto contrario: miseria, genocidio, esclavitud y explotación en gran escala de la masa de trabajadores. A lo largo de la historia, efectivamente, esa es una imagen casi exacta de lo que ha sucedido. Si te retrotraes al sistema de la Biblia, verás que los intelectuales que más tarde fueron dominados, falsos profetas, trabajaban en pro de los intereses de los poderosos. Sabemos que habían intelectuales disidentes con una concepción alternativa del mundo, los que después fueron llamados profetas, que es una traducción dudosa de un término confuso. Pues bien, estos fueron preferidos, torturados u obligados a exiliarse, y las cosas no son muy diferentes en nuestros días. La mayoría de la sociedad marginal a los intelectuales disidentes, y en lugares como El Salvador se los quitan de en medio brutalmente. Eso es lo que les pasó al arzobispo Romero, y los 6 jesuitas fueron asesinados por tropas de élite entrenadas y armadas por nosotros, los Estados Unidos, y costeadas con nuestros impuestos. Un jesuita salvadoreño observó acertadamente en su diario que en su país un Václav Havel, por poner un ejemplo, el antiguo prisionero político que terminó siendo presidente de Checoslovaquia, no habría ido a la prisión, sino que lo hubieran destazado y abandonado en la vereda. Pero a Václav Havel, que se convirtió en el ojito derecho de Occidente, no se le puede acusar de cicatero, sino que agradeció cumplidamente este apoyo, dirigiéndose al Congreso de los Estados Unidos muy pocas semanas después del asesinato de los 6 jesuitas del Salvador, sin mostrar ninguna solidaridad con sus compañeros de la disidencia salvadoreña. Antes, al contrario, elogió y bendijo al Congreso como el defensor de la libertad. El escándalo es tan mayúsculo que sobran los comentarios, pero bastará una simple prueba para demostrar su magnitud. Imagina, por ejemplo, lo siguiente: un comunista estadounidense y de color se presenta en lo que entonces era la Unión Soviética, poco después de que 6 destacados intelectuales checos hayan sido asesinados por fuerzas entrenadas y armadas por los rusos. Se dirige a la Duma y la ensalza como la defensora de la libertad. ¿Qué reacción se hubiera producido en los Estados Unidos entre los políticos e intelectuales? Sin duda habría sido rápida y predecible. Se les denunciaría por apoyar a un régimen criminal. Los intelectuales estadounidenses deberían preguntarse por qué se sintieron arrobados por la espléndida actuación de Havel, que es equiparable a esta historia imaginaria. ¿Cuántos intelectuales de nuestro país han leído algo, siquiera una página, de lo escrito por los intelectuales centroamericanos asesinados por los varios ejércitos que actúan como delegados maestros? ¿Cuántos saben de la existencia de don Helder Câmara, el obispo brasileño que se distinguió en la defensa de los pobres de Brasil?
La mayoría tendrían problemas incluso para dar el nombre de algún disidente de las brutales tiranías latinoamericanas o de otras zonas a las que apoyamos. Además de entrenar a sus ejércitos, creo que solo eso ya basta para describir el estado de nuestra cultura intelectual. Los hechos que no convienen al sistema doctrinal se despachan con rapidez, como si no existieran, simplemente se eliminan. Esta construcción intelectual del no ver caracteriza a algunos intelectuales, descritos por Paulo Freire como educadores que afirman adoptar un enfoque científico y pueden estar intentando esconderse en lo que consideran la neutralidad de los objetivos científicos sin atender al modo que se vayan a usar sus descubrimientos, sin molestarse a pensar siquiera para quién o para qué intereses están trabajando. En el nombre de la objetividad, según Freire, estos intelectuales parecen analizar la sociedad que estudian como si no participaran en ella. En su celebrada imparcialidad parecen acercarse al mundo como si llevaran guantes y mascarilla para no contaminarlo ni resultar contaminados. Personalmente añadiría que no solo llevan guantes y mascarilla, sino ojeras que les impiden ver lo evidente. Creo que no estoy demasiado de acuerdo con esta crítica posmoderna en contra de la objetividad. No debemos desdeñar la objetividad, al contrario, en nuestra persecución de la verdad tenemos que esforzarnos por ser objetivos. Me parece razonable. Con mi crítica no pretendía rechazar la objetividad. Lo que sí resulta imprescindible es analizar la cobertura de objetividad que utilizan numerosos intelectuales para no incorporar en sus análisis una serie de factores poco convenientes y que probablemente revela su complicidad con la eliminación de la verdad al servicio de la ideología dominante. Así es, hay que condenar sin tapujo la pretensión de objetividad cuando funciona como un medio de distorsión y desinformación al servicio del sistema doctrinal. Esa postura es mucho más frecuente en las ciencias sociales, debido a que en ellas el mundo exterior impone unas constricciones especialmente débiles sobre los investigadores. La capacidad de comprensión es más reducida y los problemas que se afrontan son mucho más oscuros y complejos. Como consecuencia, resulta mucho más sencillo ignorar todo lo que no interesa oír. Hay, por tanto, una diferencia muy marcada entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En el primer caso, los hechos se atestiguan en la naturaleza de una forma verificable, lo que dificulta que un investigador pueda ignorar los datos que contradicen sus hipótesis favoritas. Es por ello que los errores no suelen perpetuarse. Como las ciencias naturales pueden repetirse los experimentos, los posibles errores se descubren sin mayores problemas. Además, hay una disciplina interna que rige esa tarea intelectual. Aún así, está claro que ninguna investigación, por seria que sea, nos conducirá forzosamente a la verdad. Pero volvamos al punto inicial. La escuela impide la difusión de verdades esenciales. Es la responsabilidad intelectual de los maestros o de cualquier otra persona que se mueva en este ámbito, intentar decir la verdad. Eso me parece indiscutible. Es un imperativo moral averiguar la verdad sobre las cuestiones más importantes y difundirla lo mejor que uno pueda, y siempre al auditorio más adecuado, porque ponerse a decirle la verdad al poder es malgastar el tiempo. Literalmente, y ese intento puede ser con frecuencia una forma de cubrirse las espaldas. A mi modo de ver, desde luego, es una pérdida de tiempo irle con la verdad a Henry Kissinger o al director general de la AT&T o a otros que ejercen el poder en instituciones coercitivas. En la mayoría de los casos ya la conocen, la verdad. Permíteme precisar lo que acabo de decir. Cuando los que están en el poder se apartan de sus circunstancias institucionales, si es que lo hacen, y se convierten en seres humanos, en agentes morales, en ese caso podemos dirigirnos a ellos como al resto de las personas, pero en su función como dirigentes prácticamente no vale la pena. Es una pérdida de tiempo. No es más útil comunicarle la verdad al poder que a los poderes peores tiranos o criminales que no dejan de ser personas independientemente de lo terrible sus actos. Así
que decirle la verdad al poder no es ninguna tarea honrosa.